Hola, hola familia, hermanos amados, que el Señor los bendiga, fortalezca en este día, mucho ánimo y que el Señor sea el centro en sus vidas hoy día, que el Señor los vaya fortaleciendo en eso para que vayan viviendo cada vez más la centralidad del Evangelio en cada momento, no solamente al momento de predicarle a alguien, sino que en el momento de toda su vida. Y cada palpitar, prácticamente cada respirar de ustedes sea para eso. Por supuesto, y enfáticamente, el mensaje, cada vez que hablen, cada vez que sea que prediquen o que conversen con alguien, vayan a mostrar como centro de esas palabras, de ese mensaje, a Cristo y a este crucificado. Y por sobre todo, no solamente a Jesucristo crucificado, sino que también a Jesucristo resucitado y a un Jesucristo glorificado que vendrá por nosotros, la iglesia de Dios, de un Dios viviente, un Dios fiel, un Dios grande. Entonces en ese Dios tenemos que confiar y no solamente confiar, sino que hablar de ese Dios. No nos quedemos callados en cuanto a todo lo que Dios es y hace. Eh, en la primera carta de Pablo a los Corintios, él escribe lo siguiente en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje de Pablo iba a ser ese. Esa era su meta, ese era el centro de su mensaje y eso era lo que iba a, a cubrir cada una de sus intenciones. Cada intención de Pablo iba a ser llevada, iba a ser dirigida hacia la cruz de Cristo. Esto no quiere decir que en cada cosa del Antiguo Testamento, porque Pablo, si iba a abrir la Escritura, iba a abrir el Antiguo Testamento. No estaban las cartas del Nuevo Testamento, no estaba primera a los Corintios, por ejemplo, porque Pablo recién la estaba escribiendo en ese entonces. Acá, cuando lo estamos leyendo. Entonces, por supuesto, era el Antiguo Testamento lo que Pablo iba a predicar, y a través de eso a Jesucristo y a este crucificado. Eso no quiere decir que cada cosa sea Jesús, que, que cada eh, cordero era Jesús. No quiere decir que eh, cada piedra que, por ejemplo, David usó para matar a Goliat era Jesús. Y era eso, ¿no? No quiere decir que el arca de Noé era Jesús. No, ni tampoco quiere decir que, por ejemplo, el sacrificio de Abel era Jesús. Tampoco, y así podríamos seguir. Eh, déjame mostrar otra, a ver. No quiere decir tampoco que cuando Moisés abre el mar, ese camino que se estaba abriendo ahí era Jesús. No quiero decir eso. Pero lo que sí quiero decir es que todas esas verdades que tenemos en el Antiguo Testamento deben apuntar tal como una flecha hacia la gran verdad que es el centro de la escritura y el propósito por el que la escritura está ahí completa, que es Jesucristo. Cada historia, cada cántico, cada poesía, cada profecía, cada evento histórico, cada persona debe apuntar a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, si vamos a abrir la palabra, vamos a ser instruidos en justicia, claro, vamos a ser eh, corregidos en nuestros caminos, sí, pero también tenemos que eh, entender que esa escritura de alguna forma va preparando el camino, cual Juan el Bautista, una cosa así, para mostrar claramente quién era Jesucristo. Em, entonces nuestro propósito debe, em, al abrir la escritura, debe ser ese, recordar que de alguna forma, no es que ese salmo sea precisamente Jesús, no, para que no se confunda, pero sí quiero decir que ese salmo o esa enseñanza que tenemos ahí
o esa profecía va a señalizar futuramente y va a señalizar la necesidad de una salvación o la esperanza de una salvación o el concepto de una salvación que finalmente solo se va a encontrar en Jesús. Así que ese tiene que ser nuestra intención al leer la Biblia. Pero cuando leemos la Biblia también buscamos ponerla en práctica. Entonces nuestra práctica también tiene que ser tener como centro a Jesús. Pablo buscaba eso cuando fue a predicar a Corinto. Nosotros también tenemos que buscarlo. Y no solamente en el sentido moral, porque decimos, claro, Jesús se comportó de tal manera, entonces predicamos a Jesús. Y yo puedo tomar un texto del Nuevo Testamento y enseñar algo que Jesús hizo. Y un milagro y que muestre su gran poder. Pero eso no quiere precisamente mostrar la verdad del Evangelio. Cuando Pablo habla acá de Jesucristo, habla de Jesucristo y este crucificado. ¿A qué se refiere con eso? La obra de amor que Jesús hace por nosotros debe estar ahí presente, no debe ser algo, eh, no debe ser un evento más dentro de todos los eventos varios que existen en la Escritura, sino que debe ser el gran evento, debe ser la gran palabra, el gran mensaje que tiene la Escritura, mostrar a Jesús crucificado. Y entendemos que Jesús crucificado no se quedó crucificado, sino que resucitó. Y ahí está el sentido, el verdadero, lo que hace que nuestra fe no sea vana. No creemos en algo sin sentido, creemos en algo que tiene en verdad mucho, mucho sentido. Lo creemos con certeza, de tal forma que incluso sin que lo veamos, que incluso sin que hayamos estado ahí, lo creemos. Es tan eh, verdadero lo que ocurrió que, que ya no podemos resistirnos a no creerlo. Y el Señor abre nuestro entendimiento. No es una cosa de que somos tan inteligentes y investigamos tanto que ahora creímos en el mensaje de Jesucristo. No, no, no. No, eso por nuestra mente, por nuestra ceguera espiritual, no podríamos haberlo visto nunca. Si podemos ver el Evangelio, si podemos predicar el Evangelio, y más aún verlo en toda la Escritura, no te jactes de eso. No, si tienes la capacidad para predicar el Evangelio, muy, muy maravillosa que sea, no te jactes de eso. El Señor es el que ha abierto tus ojos para que lo puedas entender, y el Señor es el que ha abierto tu boca para que la puedas abrir y hablar y, y dar gloria a Dios a través de mostrar el mensaje del Evangelio. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Hablar el mensaje del Evangelio, mostrar a Jesucristo como centro, no solamente en el Nuevo Testamento, sino que en toda la Escritura. No es tarea fácil, no es tarea fácil, hay que prepararse bien para eso, no es la idea cometer tantos errores de interpretación y decir que cada cosa en la Biblia es Jesucristo, no, hay que prepararse para eso. Así que estudien. Y estudiar es una cosa maravillosa. Si estudiar no es una, es que no tengo que estudiar. No, 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 sino que tiene que ser algo que en verdad te satisfaga. No, no porque te estás llenando de conocimiento, sino porque estás comprendiendo cada vez más cómo la escritura apunta a eso. Así que te animo a contemplar esta flecha que apunta a la cruz de un Jesucristo resucitado y, y amar eso y deleitarse en eso. Abrazo, hermano, que el Señor los bendiga grandemente.